Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Esta es la segunda parte, queriendo y por supuesto invitando a que ustedes escuchen la primera parte del duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Sí? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se puede llegar a vivir? Porque ya lo hablábamos, incluso lo comentaba nuestra invitada Lina Paola Lara Negrete, que es tan personal ese viaje que hay en ese descubrir cómo yo asumo el duelo es netamente propio. En esta segunda parte, hablando de duelo, sí hablaremos un poco más de las distintas formas y también las distintas formas de asumirlo en esas diferencias. El tiempo, lo que uno ya cree asumido y pues regresa o llega realmente y nos saca de la suposición y nos lleva a la realidad. Hoy está con nosotros Lina Paola Lara Negrete. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología e Investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Yo soy Hagdi López y les doy la bienvenida. Lina, gracias por estar con nosotros en esta banca. Gracias, Hagdi, a ti y a todas las personas que aceptan nuestra invitación a detenerse un momentico y sentarse aquí para que conversemos, para que tengamos conversaciones profundas y para que pongamos en común esas cosas de las que a veces hay personas que no quieren hablar. Me parece muy divertido esto de los podcasts. Uno se siente conversando con las otras personas y más de estos temas que muy probablemente, como lo hemos hablado en otros podcasts, son conversaciones profundas y hay que acondicionar bastante para poderlo llegar a tener en algunos espacios. Pero les damos la bienvenida, conversen con nosotros, escríbanos lo que piensan y hoy será uno de esos días. Lina, en anteriores podcasts conversábamos sobre el duelo y falta mucho por preguntarnos. Bueno, no, más que mucho, falta mucho más que conversar. Yo me preguntaba fuera de micrófonos si existen los duelos postergados, pero también me preguntaba si hay maneras de prepararse uno para el dolor, digamos, deshumanizándose. Es como, ay, no, la muerte, no, pues eso no es nada, no, eso no, ay, ya se fue, ¿qué podemos hacer? No, como que también ya negando un poco. Entonces son espacios ahí que se pueden dar de pronto en el proceso del duelo, o hay gente que dura mucho tiempo en este tema. ¿Qué sucede? Yo creo que tenemos que comenzar por hacer el reconocimiento como nos corresponde de que hay muchas maneras de vivir, tantas, y por lo tanto hay muchas maneras de experimentar las situaciones y cada una de ellas es tan variada y tan distinta que cuesta trabajo hacer una generalización. Por eso en alguna ocasión anterior conversábamos sobre que de pronto la categoría normal y anormal no sirve mucho porque ¿qué es lo normal? A veces al final, en el caso de una experiencia tan personal y tan íntima como experimentar el dolor, pues no sirve mucho saber si algo es normal o anormal para el resto y el común de las personas, sino que lo que más sirve es reconocer, de acuerdo con la manera como esta persona ha vivido, qué está dentro de lo esperable y qué se aparta de eso que es esperable. Y ahí sí, tomar las decisiones que haya que tomar. Algunas personas dicen que se pueden preparar para situaciones inesperadas o que están preparadas para situaciones inesperadas. Eso es posible que suceda. No obstante, la muerte casi siempre nos toma por sorpresa. Independientemente de la preparación previa, pensemos en una situación que es común y que hemos comentado también por fuera de micrófonos, la situación de una enfermedad larga o de un padecimiento que toma mucho tiempo. En una situación como esa, a veces algunas personas anticipan el duelo o empiezan a prepararse para la muerte. Algunas personas viven el final de sus vidas
con mucha preparación, digamos, como con mucha antelación. Y tienen ocasión de despedirse, de hacer rituales, de poner en orden lo que haya que poner en orden, documentos, conversaciones, lo que sea. Pero hay algunas otras que mueren súbitamente. Y la experiencia de dolor en un caso y en el otro sí es distinta. Para algunas personas es como un poco, cuando las enfermedades son largas y penosas, la muerte es un alivio. Y reconforta un poco saber que la persona que se ha ido ya no sufre. Para otras, en cambio, dada su relación con el cuidado, perder a la persona de la que cuidaban les obliga a reestructurar su vida toda. Entonces ese dolor y esa experiencia de dolor es distintísima. Entonces fíjate, ante la misma situación, una enfermedad larga depende más de cómo hemos construido la relación con esa persona que se va o cómo la hemos construido con las que se quedan. También de eso depende mucho cómo nos sentimos al respecto. Eso me hace pensar, y discúlpenme que sea tan anecdótica, pero pues precisamente esas experiencias cercanas que hemos tenido todos, imagino, o casi todos, recordaba justamente a una amiga que a su padre le dan la noticia de una enfermedad terminal y él decide no hacer ningún proceso para evitarlo, sino que deja su vida así como la sigue viviendo, y un día los reúne a los familiares y sin darse cuenta en esa reunión familiar pide que se haga un proceso pues para irse de una vez, pero ese día quiso que todos se reunieran y es un dolor totalmente distinto. Mi amiga me decía pues como que mi papá no nos dio la oportunidad de cuidarlo y nunca lo conversó con nosotros, nunca. Entonces sí es un dolor distinto. Esto lo hemos conversado también en otros momentos, que es la oportunidad y la necesidad que tiene cada persona de recurrir, bueno, la necesidad no, tiene la oportunidad de recurrir a la muerte digna. Sin embargo, sí es importante, yo siento, que hablar en el dolor de las peticiones que tiene la otra persona, como el derecho que tiene sobre su propia vida esa otra persona, y no pelear con eso, irlo conversando. Creo que la experiencia de dolor tiene también mucho que ver con el reconocimiento de las otras personas con las que caminamos. Y creo que es distinta la experiencia, por ejemplo, de despedirse cuando hay una suerte de confianza en que las otras personas van a poder seguir adelante aun si yo estoy ausente, a cuando tenemos serias dudas sobre si serán capaces o no. En el caso específico que comentas de papá de tu amiga, por ejemplo, yo creo que es un caso que ilustra bastante bien lo que alguna vez conversábamos sobre hacer un arreglo del ambiente para poder tener una conversación profunda que, si no se arreglan las condiciones, puede salir muy mal, ¿no? Y las maneras que tienen las personas que sienten que van a morir de despedirse son unas maneras que por lo general pues nos toman por sorpresa, digamos, como que son cosas que no estábamos esperando que sucedieran y suceden. Y cuando suceden, lo que pasa a veces es que nos descubrimos demasiado frágiles ante la experiencia del dolor. Yo creo que esos descubrimientos, que son una especie como de epifanía, en el sentido de darnos cuenta de las fragilidades que tenemos como personas humanas, que no estamos tan diseñadas para ciertas cosas, eso lo que hace es que nos pone en perspectiva. El dolor casi siempre cumple esa función, es como una especie de recordatorio fuerte, muy fuerte, sobre las propias posibilidades y sobre las propias necesidades. El momento de dolor es un momento en el cual nos damos cuenta de qué tan provistos estamos de herramientas para seguir adelante, para asumir situaciones que son tristes, para asumir situaciones que son difíciles y para expresar lo que estamos sintiendo. Muchas veces la experiencia de dolor lo que hace es un poquito como poner en jaque eso que dábamos por descontado, ¿no? Como
poner a tambalear lo que pensábamos que era tan seguro. Es como la frase célebre de Karl Marx, el economista, que escribió: todo lo sólido se desvanece en el aire. Él se refería seguramente a algo distinto de lo que estamos aquí conversando, pero creo que esa frase resume un llamado muy especial. Es el llamado a considerar que eso que damos por descontado, la vida, la capacidad de movernos, la capacidad de reunirnos con personas que queremos, la posibilidad de planear, hacer planes para el futuro, la posibilidad de disfrutar los momentos compartidos, etcétera. Todo eso puede cambiar rápidamente, y darnos cuenta de que eso es así, yo creo que es particularmente especial cuando hay dolor. Hablábamos en un inicio, y perdón que me salté un poco, pero hablábamos en un inicio de estos duelos postergados. Y claro, está intrínseco dentro de lo que nos has dicho, pero hay algo que no me queda como tan claro, y es postergar el duelo, si es posible. O sea, se puede, y el ejemplo verídico lo tengo en mi familia, y es que se muere mi abuela y una familiar como que no reacciona ante ello, y pues todo el mundo también, como lo hablamos en anteriores episodios, juzgando su reacción. Y nos dimos cuenta que ya con el paso de los años vino como a sentir su vacío, como a caer en cuenta que se fue. Qué tan sano, y volvemos otra vez, no quiero tampoco entrar en la palabra normal, anormal, típico, no típico, pero eso es posible, posible sí es, pero ¿qué tan sano es? Consideremos de nuevo el principio básico en esta conversación y en otras que hemos tenido, y es el principio de la heterogeneidad. La experiencia vital es tan heterogénea, las personas somos tan distintas unas de otras, que eso que a alguien le puede parecer común y corriente porque forma parte de su vida cotidiana, a otra le puede escandalizar. ¿Cómo así que esto? Bueno, porque es completamente ajeno a su propia experiencia vital. Efectivamente, hay unos duelos postergados que son unos duelos que tienen mucho que ver con un sentido de urgencia. Es decir, algunas personas, en casi todas las familias hay personas que consideran que tienen que ser las personas fuertes en los momentos decisivos. Entonces, si yo me derrumbo, alguien tiene que estar parado firme mientras todos los demás expresan su dolor, lloran, se sienten abatidos, no pueden casi que con las labores cotidianas porque están experimentando un dolor profundo. Entonces yo resuelvo ser la persona fuerte de mi familia, la que les va a dar valor a todos los demás, por una parte. Hacia adentro y hacia afuera también está el otro asunto de que alguien tiene que hacer los trámites, porque morirse implica, hay una cantidad de cosas que hay que hacer, ¿cierto? Hay que conversar con la funeraria, hay que hacer los documentos, hay que sanear los costes con los servicios de salud, hay que hacer esto, aquello, tomar decisiones sobre cuándo se lee el testamento, si lo hay, y si no lo hay, hacer una sucesión. O sea, ese tipo de cosas que están relacionadas con las arandelas, digo yo, que tiene la muerte. Algunas personas las asumen como: este no es momento de llorar, este es el momento para ponerse al frente, atender a la gente que viene a visitar y a ofrecer condolencias, responder todos los mensajes, ser algo así como el embajador o la embajadora de la familia. Y eso, por supuesto, obliga a que el dolor se ponga en segundo plano y se pospongan. Hay situaciones más críticas y más dramáticas. Yo recuerdo especialmente el caso de una persona que estaba embarazada cuando perdió a su madre, el dolor más grande yo creo que se puede sentir, y por consejo de su médico, quien le dijo que debía ocuparse de la gestación y no de las exequias, esta persona tuvo que armarse de no sé qué clase de valor y poner distancia entre lo que estaba sintiendo
en relación con la pérdida de su madre y privilegiar eso que llaman las emociones positivas. Todo eso, para una persona como yo, suena bastante por fuera de la realidad. Y sin embargo, hay gente que lo hace, digamos, que tiene, bien porque otro se lo pide que lo haga, o bien porque lo decide, un sentido como de urgencia, como de capacidad de darle prioridad a unas cosas por encima del dolor. Yo me debato entre pensar que eso es muy admirable y pensar que eso es absolutamente por fuera de la realidad. Creo que el dolor, como hemos conversado antes, hay que abrazarlo, hay que sentirlo y hay que expresarlo. Ese es el camino para empezar a sanarlo. Usted puede empezar a hacerlo el día 1 o puede empezar a hacerlo el día 10 o el día 59. Eso es irrelevante. Lo que sí hay que hacer es reconocer el dolor y darle el lugar que tiene que tener. O sea, cuando algo nos duele, nos duele. Es como cuando tenemos la sensación de hambre. Cuando experimentamos ese momento en el que ponemos la mano en la panza y decimos, ya no puedo más, me estoy muriendo del hambre. Es una expresión coloquial, claro, eso nunca es así de explícito, pero sentir hambre es una cosa que no da espera. Y probablemente sentir dolor físico, por ejemplo, cuando algo nos duele, automáticamente decimos ay y ponemos la mano donde duele. Entonces, cuando el dolor es emocional por la pérdida de alguien, ¿por qué no habríamos de hacer lo mismo? También me surgen preguntas respecto a que uno también probablemente no se sienta igual respecto a algunas creencias de todo, de la muerte, del ser superior en el que crea, como que puede ser distinto también, entonces también puede estar fusionándose con un duelo de ser que quedó o que va en ese proceso también. ¿Eso puede ser real, Lina, o de pronto es tal cual como lo estamos diciendo, como de cada uno, pero refiriéndome también a personas que específicamente les ha pasado cosas fuertes, han perdido a varias personas a su alrededor y es como que también tengo que hacer un duelo respecto a lo que yo era y a lo que yo soy ahora. No puedo ser el mismo o no puedo ser la misma. Y lo abrazo, lo cuido, como tú dices, lo materno. Y también, si es distinto o tiene un tiempo distinto, llevar ambos duelos. Vamos como en orden. Creo sí que es distinta la experiencia del dolor cuando los duelos son sucesivos, cuando las pérdidas son sucesivas, porque claro, eso pone en demasiada cercanía una experiencia que ya es conocida, ¿no? O sea, para muchas personas hay unas experiencias que son un poquito como por así decirlo, viejas conocidas. Es decir, la experiencia de dolor para algunas personas es una experiencia fácilmente identificable. La experiencia, por ejemplo, de la soledad es una experiencia que algunas personas identifican con mucha facilidad, y no solo la identifican, sino que adicionalmente saben cómo comportarse ante esa circunstancia, bien porque la vida les ha puesto en esa situación antes, o bien porque venían preparándose para ella, planeándola, etc. Hay unas personas que reconocen fácilmente y que no se dejan amilanar por situaciones que para otras sí definitivamente son novedosas. Entonces, por ejemplo, yo entiendo perfectamente el reclamo que hacen algunas personas cuando tienen una pérdida, por ejemplo, de su pareja. Entonces, ahí existe un término que se usa con mucha frecuencia, que es el término soledad elegida. Es decir, cuando una persona eligió estar sola o vivir sola, su experiencia es distinta de cuando una persona se enfrenta a la soledad no elegida. Es decir, yo lo que planeaba era llegar a vieja con esta persona a la que amo, que fue la persona que yo escogí para vivir, y resulta que esa persona fallece. Entonces esta viudez es una viudez distinta de la viudez de aquella persona
que tenía claro desde el principio que la vida es un ratico y que mientras estemos con vida podemos estar juntas, pero en algún momento alguna de las dos va a fallecer. Luego aquí no hay sorpresas, digamos. Otras personas tienen esa misma experiencia de pérdida y les toma por sorpresa la pérdida de esa persona amada. Entonces creo que sí varía mucho la experiencia dependiendo de cuáles eran como los supuestos sobre los cuales se basaba ese diálogo que significa entablar una relación con alguien, cualquiera que sea esa relación. Hay una cuestión allí que es como que muchos argumentan que es biológica. Yo no sé si es biológica o no, pero creo que es fácil de identificar y es el asunto, por ejemplo, de perder un hijo. Formalmente hablando, no es esa una expectativa que tengamos como especie, ¿no? O sea, lo que se espera que suceda es que los padres mueran primero que los hijos. Yo recuerdo mucho haber acompañado el funeral de una persona joven, muy joven, de menos de 20 años, y en el discurso que pronunció su padre, allí fue la primera vez que yo escuché a alguien decir que perder un hijo era tan difícil que ni siquiera tenía nombre. Es decir, cuando pierde a alguien a su pareja, eso se llama viudez. Cuando pierde a alguien a su padre o a su madre, eso se llama orfandad. Pero cuando se pierde un hijo, pues ni siquiera hay un nombre para la experiencia, porque de veras no es lo que sucede o lo que se espera que suceda. Entonces, cuando una persona que ha vivido muchos años fallece, es altamente probable que la experiencia de dolor sea distinta a cuando la persona que fallece es una persona joven, porque hay una cierta expectativa en relación con alguien que ya vivió y alguien que está apenas empezando a vivir. Todas esas cosas las estoy mencionando porque son cosas que modulan la experiencia del dolor. O sea, no es la misma en una situación esperable o esperada de cierta manera que en una situación que de veras es completamente inusual o por fuera de lo que se podría considerar esperable. Banca del Parque Radio. Lina, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Tenemos muchas tareas el día de hoy, pero seguramente la más urgente, creo yo, es la tarea de nombrar las cosas por su verdadero nombre. Entonces, al dolor, llamarle dolor, a la pena, llamarle pena, a la angustia, llamarle angustia, a la rabia, llamarle rabia, y aprender a identificar cuándo cada una de esas cosas es la que estamos sintiendo en un momento en el que estamos experimentando la pérdida de alguien a quien amamos. Esta tarea es una tarea especialmente diseñada pensando en las personas que están escuchándonos y que están en este momento atravesando un momento de dolor. Claro, se oye muy pretencioso e incluso horrible que a una persona que ya está lidiando con su dolor encima se le ponga una tarea. Yo pido excusas por eso, pero sí quisiera que lo consideráramos más que como una tarea, como una oportunidad para ir buscando el camino a estar mejor. Y esa oportunidad es la siguiente. En términos generales,
Su experiencia de dolor es una experiencia única. Sin embargo, cuando el dolor empiece a bajar un poco, usted va a encontrar que su experiencia se parece a las de otras personas, a experiencias que han tenido otras personas. Cada vez que alguien se acerque a usted para calificar su experiencia de dolor como normal o anormal, por favor, tenga en consideración lo que está sucediendo en esa conversación. Lo que está sucediendo en esa conversación es que hay una persona que está preocupada por usted, no es más que eso, y que probablemente esa persona no sabe expresar su preocupación. Y la manera que encontró a la mano fue decirle, esto no es normal. Pero su tarea, por supuesto, además de lidiar con el dolor, disculpe por favor, es darse cuenta de que esa experiencia única que usted está viviendo es una experiencia que usted pronto va a dejar de vivir. Darse cuenta de que el dolor no es que sea pasajero, como dicen las canciones, sino que va cambiando y se va haciendo cada vez una experiencia más propia es fundamental para salir adelante. Esa es la tarea del día de hoy. Wow, poderosísima. Lina, gracias por explicarnos, por conversar con nosotros y también por llevarnos de la mano en estos caminos que podemos explorar, pero lo más interesante es que nos muestras que nosotros mismos somos la materia de aprendizaje. Gracias, Hagdi, a ti y a la banca por esta oportunidad para sentarnos y conversar sobre las cosas profundas. Gracias a ustedes, como siempre se los decimos. Gracias. Les enviamos un abrazo gigante donde quiera que se encuentren y por el momento que estén pasando. En verdad, gracias y un abrazo. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz, Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.